Son 3 clases. O sea, el paciente siente que no respira por la nariz. Puede ser uni o bilateral, hay congestión nasal, rinorrea, o sea, es la pérdida de líquido a través de la nariz, que puede ser mucosa o mucopurulenta, o a veces incluso mucosa linolenta. Hiposmia, que es una disminución del olfato, anosmia, que es la pérdida del olfato, cacostia, que es sentir un olor fétido en la nariz, podemos tener dolor, epíxtasis y cefalea frontomaxilar, ¿sí? La cefalea frontomaxilar es un síntoma muy común en la sinusitis. Entonces tenemos la pirámide nasal, ¿sí? Que lo que tenemos que ver es si está central o lateralizada. En algunos pacientes en traumatismos nasales, por ejemplo, la vamos a ver lateralizada o con alguna alteración en la anatomía. ¿Sí? Variantes raciales, está la jiba, ¿sí? Podemos tener un comunicadito óseo que se ve en el perfil del paciente, y la dilatación de las fosas nasales en inspiración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cómo revisamos la nariz. Vamos a hacer la rinoscopía, que se observa el vestíbulo nasal, los cornetes, características de mucosa y tabique. Y la rinoscopía posterior, que ya prácticamente no se utiliza, se ve las coanas, meatos, cola de cornete, rinofaringe y tabique, ¿sí? Actualmente lo que más usamos es la rinoscopía anterior, ¿sí? Los que ya, bueno, casi todos han pasado por práctica de otorrino, se utiliza un espectro nasal del tamaño de la nariz del paciente y se observa las características de la fosa nasal. ¿Ya? Y los exámenes complementarios en nariz hay, de los tipos endoscópicos hay dos, ¿sí? Que es la endoscopía rígida, que es toda la fosa nasal, vamos a ver tabique, coanas, meatos y piso, y la nasofibroscopía, que es un aparato flexible. ¿Para qué uno indica estos exámenes? Cuando quiere ver la parte posterior de la fosa nasal, ¿sí? Yo quiero ver si hay un pólipo, si hay una desviación posterior, algún otro tipo de tumor, el origen de un sangrado nasal también, si no se ve en la parte anterior, ¿ya? Y estas son imágenes endoscópicas, ¿sí? Que podemos ver, ahí está. Acá por ejemplo podemos ver una desviación septal, ¿sí? Que puede ser la causa de que el paciente no respire bien de ese lado, o podemos ver mucosa congestiva como la de arriba.
el otro son las radiografías, que ustedes ya en las prácticas habrán visto más de una vez, ¿sí? Vamos a ver acá los senos frontales. Los senos frontales, si se acuerdan de la clase de anatomía, casi siempre son asimétricos, ¿sí? Así que si ven algo así, no se asusten. Incluso a veces puede haber agenesia de un seno frontal y el otro puede estar. Después vamos a ver tabiques, senos maxilares, ¿sí? También podemos ver, acá está el tabique, ¿sí? Y vamos a ver la parte de órbita también. Este es un examen que uno puede pedir cuando hay un traumatismo nasal, por ejemplo, en emergencia, ¿sí? o síntomas de sinusitis. Y esto es la proyección de Waters, que ahí se ve bien el seno frontal también, ala mayor de los fenoides, cigomático, piso de órbita, seno maxilar, no lo muestra muy bien al seno maxilar, septo y mandíbula. Bueno, y la otra radiografía que pedimos muy comúnmente, la de huesos propios nasales, es el traumatismo nasal. ¿Sí? Entonces ustedes cuando tengan en clase de traumatismos van a ver que la espina nasal, que está acá, la van a ver o fisurada o partida, incluso con minuta. Creo que casi todos deben haber visto lamentablemente una radiografía de traumatismo nasal. Y la radiografía axial de Kirchner prácticamente no se utiliza. Y lo que vamos a obtener son las tomografías, ¿no? Tomografía que yo pido con ventana ósea normalmente porque quiero ver bien las estructuras. La otra ventana no me ayuda mucho, entonces me va a servir para ver cuándo la pido. Cuando el paciente que tiene sinusitis a repetición, un cuadro, una cefalea que no tenga explicación, ¿sí? Cuando sospecho de una sinusitis crónica, también posibilidad de tumoraciones. Ahora cuando veamos las clases de tumores van a ver por qué. Y ahí están los cortes axiales y los cortes coronales, ¿sí? Siempre se tiene que, el radiólogo nos tiene que dar las dos imágenes para poder tener una idea de cómo se va a ver el seno, todos los senos maxilares, tabiques, y acá hay una desviación de tabique, por ejemplo. Y acá hay los senos maxilares. Incluso en estas radiografías a veces se puede ver oídos, y acá se ven las mastoides, por ejemplo, ¿sí? Y parte de oído medio, ¿no? Entonces, entonces acá hay más imágenes, ¿sí? Que se pueden llegar a ver. Bien, en una se puede ver, por ejemplo, la ruptura de piso de órbita, que puede ser como un traumatismo, ¿sí? Un golpe, lamentablemente, un puñetazo que ha dado el globo ocular en empuje de romper el piso de órbita. Y resonancia magnética nuclear, que lo vamos a pedir cuando sospechamos también una neoplasia. Y se pide con contraste y sin contraste. Acá, por ejemplo, hay un quiste mucoso en un seno maxilar. ¿Sí? Se ven estas son las órbitas oculares. ¿Sí? Pero normalmente la resonancia en otorrino la pedimos pocas veces, pedimos más tomografía. Y la reconstrucción tridimensional, esto nos sirve mucho cuando vamos a ver pacientes que tienen fractura nasal. ¿Sí? Esto acá en Tacna sí se hace, hay una empresa que lo hace, pero no necesariamente lo pedimos en todos los pacientes. ¿Sí? Este era obstrucción nasal. Obstrucción nasal, si se acuerdan de lo que acabamos de hablar, es un síndrome caracterizado por la dificultad de pasaje por fosas nasales. Esto es un síntoma, ¿sí? Que puede ser de distintas etiologías. Y puede ser de tipo orgánico o anatómico o de tipo funcional. Ustedes ya han visto el rinitis, es una causa funcional, ¿sí? En cambio, cuando es orgánico, puede ser de tipo alguna alteración anatómica, ¿sí? El paciente con obstrucción nasal va a tener respiración bucal, insuficiencia ventilatoria nasal, congestión nasal, ronquidos, apneas del sueño, alteración de ritmo respiratorio, faringitis crónica, porque si se acuerdan de la fisiología nasal, la nariz tiene la función de limpiar y humedecer el aire que respiramos. Entonces el paciente constantemente se enferma de la garganta porque respira por la boca.
deformidad facial, voz nasal y alteraciones del olfato. Entonces, las complicaciones de la obstrucción nasal son las cefalías, faringitis, laringotraqueobronquitis, otitis media aguda o serosa, mala oclusión dentaria, malformaciones faciales y cefaleas. Muy bien, entonces la insuficiencia ventilatoria nasal en adultos y adolescentes son la desviación septal, hipertrofia de cornetes, poliposis nasal, tumores de cabo sinusales, insuficiencia valvular, alteración de la pirámide nasal o traumatismos nasales con laterorrhea y desviación de tabique. Y en niños, en la hipertrofia de la idea y omigratina, que esto ya lo hemos visto, imperforación de coanas, imperforación de narinas y cuerpos extraños. Muy bien. Y la disfuncional, rinitis o sinusitis también. ¿Ya? Bueno, alteración de la pirámide nasal son malformaciones congénitas, puede ser malformación traumática, impacto complicado congénitas o también pueden ser microrrinias, ¿sí? Nariz sencilla de montar. Por causa traumática o congénita podemos tener sífilis o en algunos casos enanismo, ¿sí? Perforación de coanas. El diagnóstico es el examen físico y la tomografía y el tratamiento es quirúrgico. Esta es una nariz típica de silla de montar, sí, que esto puede ser por múltiples traumatismos o una sífilis congénita. Y entonces, esta es una laterorrhea. Así como nosotros en consultorio vemos al paciente, le vamos a ver. Incluso si hay una duda, podemos utilizar un bajalenguas o lapicero, lo ponemos en medio y vamos a ver que hay una asimetría en ambos lados de la pirámide nasal. Pues vamos a tener la insuficiencia valvular, es el colapso alar durante la inspiración. ¿Sí? Traten de respirar ahora, a ver, respiren. La función, si ustedes se han dado cuenta, su nariz se ha abierto, ¿sí? Se expande. En cambio, en estas personas ya también se cae la nariz, o sea, se cierra. La causa es hipoplasia de punta nasal, mayormente secundaria a rinoplastía. Cuando algunas personas se les saca demasiada nariz, demasiado cartílago y huesos, lamentablemente queda una nariz que se colapsa. Entonces eso es bien difícil de tratar. El diagnóstico es semiológico, se hace un examen de bitomanometría, que bueno, no se hace mucho, y el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo, en este paciente se ve, ¿sí? Que inspirando se hundía toda la pirámide nasal y una vez que se operó ya tenía una mejor respiración, ¿sí? Por eso en las rinoplastías siempre se le dice al paciente que no se puede achicarle demasiado la nariz porque se puede generar este tipo de complicaciones. También en algunos pacientes que tienen cartílagos muy flexibles, en algunas enfermedades congénitas como el Marfan también puede suceder esto. ¿Sí? Muy bien. Traumatismo nasal, las causas son fractura de huesos propios, desviación septal por fractura o subluxación, obstrucción por edema postraumatismo. Tenemos que tener el antecedente de traumatismo. Yo creo que todos ustedes en su práctica han tenido algún paciente así, que ha ido a la consulta de otorrino, ¿sí? Que lamentablemente con el aumento de asaltos todas las semanas tenemos uno por lo menos, ¿sí? El diagnóstico es la clínica, vamos a hacer la rinocopía anterior, endoscopía o nasofibroscopía, pero normalmente si es agudo vamos a pedir una radiografía de huesos propios nasales y de senos paranasales. En algunos casos tomografía y el tratamiento también es quirúrgico. Entonces ustedes van a ver, ya van a tener la clase de emergencias de otorrino, así que no me voy a meter mucho. ¿Ven? Por ejemplo, esto es una reconstrucción tridimensional con un LEFOR. ¿Sí? Acá tenemos las distintas clasificaciones del LEFOR. ¿Sí? Y en el caso de las fracturas nasales tenemos la clasificación de Strand tipo 1, porción anterior de huesos propios nasales y tabique, tipo 2, afecta a huesos propios nasales y lesión de apófisis frontal en maxilar, tipo 3, apófisis, huesos propios nasales y así tipo de cortes. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener los planos de fractura que pueden ser de manera, dependiendo de cómo ha sido golpeado, vamos a decir una persona que estaba en un carro sin cinturón de seguridad, le chocan por atrás, pum, se va a ir hacia adelante, golpe frontal, ¿sí? Ahora, si ya también es un puñetazo, el golpe va a ir al costado y va a terminar con una laterorrhea, ¿ya?
Entonces vamos a tener, ahora ¿qué pasa? Que a veces los pacientes por desconocimiento vienen meses después y vamos a encontrar un paciente con una lateromía o una alteración antero-posterior, ¿sí? Entonces en este caso se ve, por ejemplo, que no hay una proyección de nariz, ¿sí? Es una nariz totalmente achatada y acá vamos a tratado de hacerle un resultado más aceptable funcional. Bueno, este actor, por ejemplo, es un ejemplo de una nariz que debe haber tenido bastantes peleas en la adolescencia. Muy bien, acá tenemos en la fractura nasal, ¿sí? Tenemos la clásica ruptura de la espina nasal, ¿sí? Esta es una reconstrucción tridimensional y la otra es una tomografía, ¿sí? Los que han estado trabajando conmigo hemos visto por lo menos uno de estos pacientes por rotación. Bueno, el tratamiento del cuadro agudo es la reducción cerrada de fractura nasal o la reducción abierta, porque a veces está totalmente relacionada esa nariz, en un plazo no mayor a 14 días. Por eso, lamentablemente, a veces los pacientes vienen 2 o 3 meses después, ya se formó el callo óseo y hay que hacer tratamiento de rinoplastia reparadora, ¿sí? Hay que esperar que se consolide el callo óseo, ¿sí? Entonces es un problema que el paciente tiene que mandarlo rápidamente de emergencias para que no tengamos que esperar después 6 meses, ¿sí? Muy bien, y este es el tratamiento de la reducción cerrada, ¿sí? Se pone anestesia local y se escucha, se acomoda el huesito hasta que se escucha que se cruje y se pone después una férula que dura una semana. El otro problema que es por insuficiencia ventilatoria nasal, tenemos una desviación septal, que vamos a tener un desarrollo disarmónico craneofacial o también por traumatismo, ¿sí? Que tenemos anterior, posterior, en esa itálica, y el diagnóstico es la radioscopía, nasofibroscopía y rayos X, radiografía de senos paranasales, y el tratamiento es quirúrgico. También se podría pedir una tomografía, pero salvo que uno tenga una duda o quiera saber que haya sido un traumatismo muy complejo, la mayoría de veces con una radiografía es suficiente. Y entonces lo que vamos a tener, esta por ejemplo es una S itálica y la corrección del tálamo. ¿Sí? Acá en esta tomografía se ve una desviación y el cornete medio bulloso es esta desviación que ha empezado en la niñez y por eso se ha terminado de alterar toda la anatomía nasal. ¿Bien? Entonces, acá se puede ver en las radiografías, ¿sí? Acá. En la endoscopía podemos ver una espina, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Y esto es en la tomografía. Y bueno, y esto es lo que se extrae del exceso de tabique del paciente. Las inequias turbino-septal son adherencias de fibras entre estructuras nasales, la mayoría de las veces es por traumatismos o secundarias a cirugías endonasales. ¿Sí? Entonces acá hay una pérdida de tejido y se fusionan y se unen. Entonces el paciente va a tener obstrucción nasal uni o bilateral si tiene sinergia en los dos lados. ¿Sí? Y el tratamiento es quirúrgico. Lo que vamos a encontrar es esto, vamos a encontrar como un puente entre el cornete y el tabique, por eso es sinergia turbino-septal, y puede ser pequeña como la de arriba o cerrar totalmente las fosas nasales. Los cuerpos extraños no voy a hablar mucho porque ustedes tienen que dar su clase, su seminario, los que les falta. Hipertrofia adenoidea y amigdalina ya hemos hablado en la otra clase, ¿sí? Pero recuerden de la hipertrofia adenoidea que si ustedes ven un niño como el primer niño, en pediatría ese niño tiene que sacarse sí o sí una radiografía de adenoide, ¿sí? Es muy probable que tenga una hipertrofia adenoidea, ¿sí? Incluso en la sala de espera uno lo ve respiración bucal. También. La hipertrofia de cornetes, recuerden que el tejido, los cornetes tienen el componente de tejido de mucosa respiratoria y tejido de tipo eréctil. La hipertrofia es la consecuencia de una rinitis crónica. El paciente está expuesto constantemente al alergeno, se produce el edema de la mucosa, la congestión del tejido subyacente y se produce una hipertrofia que ya no se reduce. ¿Sí? Esto pasa en la rinitis perenne. ¿Sí? El tratamiento puede ser con antihistamínicos locales, sistémicos, vasoconstrictores, y si no responde se realiza crioterapia por turbinectomía. ¿Sí? Entonces, algunas veces ustedes en la consulta
cuando estén haciendo su serum, algún paciente les va a preguntar, ¿la rinitis o la alergia nasal se opera? No. Lo que se opera son los cornetes, pero el paciente hay que aclararle de que va a respirar mejor, pero ni la picazón, ni el ardor nasal, ni los estornudos van a desaparecer, ¿sí? Porque esos son los otros síntomas de la alergia. Entonces esto es lo que vamos a ver también en la endoscopía nasal o la rhinoscopía y en una tomografía. ¿Ven? De un lado está el cornete tamaño normal y del otro lado toda la mucosa y el tejido interno totalmente dermatizado. ¿Bien? Vamos a ver tumores de Cowen o rinofaringe. El tumor, el angiofibroma nasofaringeo juvenil, es un tumor netamente masculino, porque predomina en varones púberes o prepúberes. Entre los 10 y los 18 años es la edad más común. Y la etiología aparentemente es hormonal o congénito, no se sabe muy bien, ¿sí? Porque incluso cuando se ha diagnosticado esto, se ha tratado de dar antiandrogénicos, pero no ha respondido el tumor a ese tipo de tratamientos. Entonces no se sabe muy bien qué es, pero es de varón, ¿sí? La anatomía patológica está compuesta por vasos anormales con estroma fibroso y tiene mayor vascularización en tumores agresivos, ¿sí? En la macroscopía es un tumor duro, liso, de color variable, con sitio de implantación faríngeo a nivel de tejido fibroso de apófisis basilar del occipital. Ahora vamos a ver alguna tomografía, ¿sí? Nasal, receso esfenoidal, octérigo palatino. Estamos hablando de la parte posterior de la fosa nasal, ¿sí? Y anterior a la fosa nasal es desmodes. Y entonces la extensión de esto puede ser a parte anterior de fosas nasales y parte lateral, fosa arteriomaxilar, lugar infratemporal o temporal, y superior a seno esfenoidal, silla turca, seno cavernoso, órbita y fosa media, ¿sí? O sea, si ustedes ven, tiene una localización terrible para un tumor porque tiene todas zonas, está rodeado de órganos nobles, ¿sí? Entonces, esta es su localización, ¿sí? Se nos hace una radiografía. Ve una... Ahora, ¿a qué se parece? Puede parecer una hipertrofia de la idea. En un adolescente de 15, 16 años, esto es hay que pensar más en esto que en una adolescente, ¿sí? La clínica inicialmente es insuficiencia ventilatoria unilateral, después se vuelve bilateral cuando va creciendo y va atrapando coanas, epístasis inicialmente unilateral, deformidad facial, alteración visual y síndromes neurológicos, porque si ustedes se acuerdan de su extensión, vamos arterigo-maxilar, entonces puede alterar todo el recorrido de las ramas del nervio trigemino, que son los que dan sensibilidad a la cara, entonces el paciente puede tener bastante dolor. El diagnóstico es presuntivo, también se hace una endoscopía, tomografía, resonancia y ante la sospecha nunca biopsia porque es un tumor altamente vascularizado, ¿no? Entonces si yo pienso hacer una biopsia voy a terminar pidiendo dadores de sangre a este paciente porque es sumamente sangrante. Entonces tenemos los tipos, ¿sí? Limitado, tipo 1, limitado a nasofaringe, cavidad nasal, sin invasión ósea, que este es el diagnóstico ideal. Tipo 2, invasión de fosa pterigomaxilar o senomaxilar, etmoides, esfenoides con invasión ósea. Tipo 3A, fosa subtemporal y órbita sin invasión de endocráneo. Tipo 3B, invasión extracraniana extradural. Tipo 4A, invasión extradural sin invasión del nervio óptico, silla turca o seno cavernoso. Y el tipo 4B, que es el más agresivo, invasión intracraniana con nervio óptico, silla subturca o seno cavernoso. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tengo de este tumor? Un pólipo androcoanal, ¿sí? Un fibroma, papiloma invertido, y el tratamiento es quirúrgico según el abordaje según la localización, radioterapia y la humidificación. Normalmente se hace angioresonancia para buscar el punto de vascularización para hacer un clamp antes de operarlo, ¿sí? Porque si no el paciente hay que pedirle como 10 dadores de sangre, ¿sí? Porque es sumamente sangrante
Entonces, lo que vamos a ver, sí, acá hay una angiografía, ven lo ricamente vascularizado que es este tumor, y acá lo que podemos ver es una invasión pterigoidea de ese lado en la tomografía, ¿sí? Acá también se puede ver. No hay pared ósea y no se ve, está totalmente destruido el seno maxilar de ese lado. ¿Sí? Entonces, igualmente acá, si ustedes ven, es terrible porque está en pleno invasión de esmoides, o sea, pterigomaxilar, no hay tabique, no hay nada. Y esta es la extracción del tumor. ¿Sí? Esto, y acá hay una resonancia, como que ahí también se ve que es sumamente vascularizado. Estos tumores, la extracción es a cielo abierto. Pues vamos a ver una imagen en la última parte de la clase. Actualmente en algunos casos se está haciendo extracción endoscópica, pero cuando son tipo 1 o tipo 2A, si no ya tiene que ser a cielo abierto. Después el otro tipo de tumor es el carcinoma nasofaringeo, es un tumor de origen epidermoide, es frecuente en China, pero es raro en Occidente. Ahora no se sabe muy bien si es una cuestión medioambiental o genética. Está asociado al virus de Epstein-Barr y la clínica es la otopatía unilateral, epístasis, insuficiencia ventilatoria nasal, adenopatías cervicales y trastornos neuroftáticos. Recuerden que está en nasofaringeo. Entonces el diagnóstico es presuntivo, palpación de cuello, el examen otorrino completo, nasofibroscopía, tomografía y resonancia. Entonces lo que vamos a tener, ¿sí? En una endoscopía, no sé si algunos han visto endoscopías nasales en sus prácticas. Bueno, normalmente uno ingresa y si ve esto, ¿sí? Esto no es un tumor maligno porque vemos algo rojizo. Normalmente los pólipos, ahora vamos a ver las imágenes, tienen la forma y la coloración de una uva pelada. ¿Sí? Si uno ve algo rojo, no es pólipo, probablemente sea otra cosa. Y esta es una endoscopía. Y lo que se ve es en este caso, sí, también hay una invasión. ¿Sí? Tenemos el clásico TNM, ¿sí? Que tenemos el carcinoma in situ, T1, una sola región, T2, dos regiones, T3, cavidad nasal, orofaringea, T4, base de cráneo y nervios craneales. Tenemos la esterificación, el tratamiento, radioterapia y cirugía y sobrevida lamentablemente es baja. Si ustedes ven, dice 30-58% a los 5 años. Porque es un tumor que está en una zona rodeada de órganos nobles y aparte de esto, sus síntomas muchas veces es la hipoacusia unilateral, hipoacusia conductiva y puede parecer que no sea algo muy serio, ¿sí? Sobre todo que acá en Occidente es raro. Finalmente, vamos a empezar con la parte más larga de esta clase. Los tumores rinosinusales. Vamos a empezar con los pseudotumores, que es la poliposis nasal, es la inflamación localizada de la mucosa nasal y la etiología es múltiple. Está relacionada a alergias, infecciones crónicas, irritaciones crónicas. Y en la anatomía patológica son de color blanco brillante, de superficie lisa. A microscopía están cubiertos de epitelio de células cúbicas con estroma conectivo. Vamos a empezar distintos tipos de pólipo. El pólipo antrocoanal es un pólipo único con base de implantación en seno maxilar y sale por el ostium, ¿sí? Que está en meato medio y base acoanal y rinofaringea. Los síntomas son insuficiencia ventilatoria nasal que empieza siendo unilateral y después se vuelve bilateral cuando tapa coanas, rinorrea unilateral y si progresa llega a cabo obstruyendo ambas coanas. Entonces lo que vamos a ver es un esquema de cómo crece el pólipo antrocoanal y acá en esta imagen, esto es fauces, ¿sí? Estamos viendo orofaringe, un bajalenguas y vemos cómo el pólipo está saliendo hacia abajo, ¿no? Entonces el paciente seguramente no respiraba nada. Bien.
Y esta es la clásica imagen de un pólipo, ¿sí? Que ven, como les explicaba, tiene el color y la forma de una uva pelada, ¿sí? Eso es un pólipo. Y como ocupa en las tomografías superiores todo un seno maxilar, y acá llega a ocupar coana, ¿sí? Y acá todo lo que han extraído en esa cirugía. Pero lo que ustedes ven, a diferencia de las tomografías de senos de tumores, ¿qué cosa está preservado? El tejido óseo. Ven que está, a pesar que está totalmente ocupado, yo veo también que veo todos los límites del seno maxilar, ¿sí? Policontroconal, la rinoscopía anterior, posterior, endoscopía nasal o nasofibrolaricoscopía, radiografía de senos paranasales, tomografía y resonancia. ¿Sí? El tratamiento, bueno, el diagnóstico diferencial en los niños es cuerpos extraños, hipertrofia adenoidea, meningocele, angiofibroma. En adultos, tumores y ante la duda biopsia, excepto esa sospecha de angiofibroma. ¿Sí? Ahora, de todas maneras, todos estos tumores, sobre todo en niños, uno los tiene que mandar a anatomía patológica, ¿sí? Así parezcan totalmente benignos. Miren, acá tenemos más imágenes, ¿sí? Se puede ver totalmente ese que está prácticamente saliendo por paladar. Y acá, el típico color, y como les decía, estos tumores, los pólipos, respetan los límites óseos en las lesiones, en las tomografías. Poliposis esmoidal, esta ya cambió su origen hacia el 10 esmoidal, o sea que está más arriba. Son bilaterales, en la clínica también es insuficiencia ventilatoria nasal, cefalea fronto-orbitaria, rinorrea, anosmia, y la diferencia es de tumores genuinos y en niños mucoviscidos. Acá van a ver el esquema también de cómo son estos pólipos y cómo se ven. ¿Sí? Ahí se ve el uno arriba. Y acá se ve también que está totalmente ocupado. Ahora, ¿por qué está también cubierto los senos maxilares? Porque como va y tapa un meato medio, si se acuerdan de la clase de anatomía, por meato medio drena el seno maxilar. ¿Sí? Entonces va a obliterar y va a terminar con una sinusitis también en el paciente. Y el diagnóstico también es rinoscopía anterior, radiografía de senos, pegamento de senos esmoidales y fosas nasales, tomografía y todo el material que si se va a operar va a patología. ¿Sí? Tenemos la poliposis deformante nasal-esmoidal o enfermedad de Wax. Es un paciente joven, rápida evolución, recibante, deformante, ensanchamiento de pirámide nasal, debido a la clínica hay que descartar neoplasia, ¿sí? Porque tiene una rápida evolución. Y la enfermedad de cuidado Samter, también llamada mal de aspirinas, que lamentablemente está subdiagnosticada, porque presenta la tríada clásica, poliposis nasal-esmoidal recidivante, asma córtico dependiente y tiene intolerancia a la aspirina y al sal. Ahora van a encontrar que muchos pacientes que tienen asma son alérgicos a los aires, ¿sí? En estos pacientes deberían mandarlos a otorrino para descartar que también empiezan a tener pólipos, ¿sí? Porque muchas veces el paciente durante años ha sabido que tenía esta patología, pero no sabía de la otra parte, los pólipos. ¿Y qué pasa? El paciente que respira por la boca va a empeorar su asma, porque recuerden que la nariz es la que limpia el aire que nosotros respiramos y lo humedece y lo calienta. Entonces, por eso esa es la función de los cornetes. Si yo tengo un paciente asmático que todo el tiempo respira por la boca, nunca va a recuperarse de todo el asma, va a vivir con sus inhaladores y demás tratamientos. El diagnóstico, como les digo, tienen que sospechar de todo paciente que tenga asma y alergia a los aires, que es el 10% de los asmáticos. Bien, entonces acá tenemos poliposis nasal-esmoidal, que como ustedes pueden ver, ven que la coloración, ¿sí? Que es típica de ese color blanco nacarado, que parece una uva pelada. Y el tratamiento, si los pólipos son pequeños y no ocupan toda la fosa nasal, uno puede dar spray nasales con corticoides, y si no, quirúrgico, hay que hacer cirugía endoscópica o vía casdólico. Y pues así lo veo. Esta es la tríada de Dan. Después estos son los mucoceles, que son pseudotumores de contenido líquido con pared de tejido conectivo.
Su origen es por la obstrucción de la de salida, por traumatismos o sinusitis a repetición. Muchas veces esto se halla incluso en exámenes incidentales, ¿no? Un paciente que le han pedido por una cefalea se encuentra a veces en seno maxilar y no presenta molestias, salvo que se sobreinfecte y ahí empezamos con el biocel. Pero los que más nos preocupan son los que están en el seno frontal, porque estos dan cefalea, dan proptosis, van a ver que hay una caída de uno de los ojos. Es osteolítico, con invasión al sistema nervioso central, órbita, el otro seno, tejido celular subcutáneo. Y el diagnóstico es la tomografía, el tratamiento al biocel, antibióticos y luego hay que hacer un drenaje quirúrgico. Entonces ustedes lo que van a ver en estas imágenes, en la primera imagen, vamos a tener una caída del ojo, ¿sí? Ven que a comparación del otro que está más arriba, o puede tener una tumoración como la de un paciente, o también acá se puede ver que hay una proptosis de uno de los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tumoración está acá, ¿sí? Está empujando el ojo hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo y hacia abajo. Entonces estas son distintas imágenes, lo que ustedes van a ver, incluso acá el radiólogo muchas veces nos lo mide cuánto tiene, y recuerden que acá también se ve, y hay que hacer una cirugía de endoscopio, o así lo vieron. Tenemos después los tumores benignos, ¿sí? Que son de estilo papiloma, que es estilo epitelial. Está epístasis, insuficiencia ventilatoria unilateral, es una imagen rojiza, vegetante, sangrante, y el tratamiento es quirúrgico con electrocoagulación de la base de interplantación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy al paciente, pero esto tiene que estar en la parte anterior de la nariz. Si es posterior y veo una masa rojiza y es un adolescente, voy a pensar en un fibromatosis, ¿sí? Y el osteoma es una neoformación de tejido óseo, mayormente el seno frontal, tiene muy lento crecimiento con invasión a órbita, meninges, y puede ser causa de mucocele o piocele por obstruir el drenaje del seno frontal, ¿sí? El diagnóstico puede ser casual, por cefalea o por invasión, y el tratamiento también es quirúrgico. Y acá se puede ver en la primera radiografía, ¿sí? La otra es una tomografía, y acá también. Se ve contenido bien radiodenso, que puede llegar a dificultar el drenaje del seno frontal. Bien. Y acá están haciendo un abordaje mixto, ¿sí? Se hace una incisión supraciliar con apertura del hueso, de la tabla ósea, y por nariz tiene que abrir el drenaje del seno frontal, ¿sí? Y lo que se extrae el tumor. Este es un papiloma, esta es la imagen típica de un papiloma, ¿sí? Un mucoso. Van a ver este tejido así, con estas características, y lo que uno va a hacer es extraerlo y hacer una cauterización de la base. Bien, el papiloma invertido es un papilomavirus, es una masa polipoidea de aspecto irregular que es blanquecino de lento crecimiento. Entonces, si ustedes leen esto, van a ver que acá ya dice que es algo un color más opaco. El diagnóstico diferencial de la poliposis con biopsia, muchas veces uno opera un pólipo con una nariz, un tumor nasal pensando que es un pólipo y resulta ser un papiloma invertido, ¿sí? Más de uno nos ha pasado. El tratamiento es quirúrgico con extirpación completa vía de abordaje a cielo abierto, y si por eso todo pólipo lo mandamos a anatomía patológica. Entonces lo que vamos a ver son estas imágenes, ¿sí? Y se ve una tumoración rojiza, más sangrante, tiene una evolución más tórpida que un pólipo. Y la última parte de esta clase, que son los tumores malignos de rinosinusal, ¿sí? Que si ustedes ven es el 2% de los cánceres de cabeza y cuello, o sea que el resto del cuerpo es 0.5% más o menos. Y su origen puede ser el virus de Epstein-Barr, tabaco, infecciones a repetición, radiación, exposición a níquel, acerrín o petróleo. O sea, ¿qué trabajos pueden dar esta patología? A ver, para que no se duerman.
trabajo fácil. A ver, ¿quién está expuesto al acerrín? Voy a decir ahora que no saben qué es acerrín. ¿Sí? Petróleo, los que trabajan en las estaciones de servicio, ¿sí? Están todo el tiempo oyendo ese espantoso olor a gasolina. ¿Sí? Exposición al níquel, los soldadores, que muchas veces están soldando, uno los ve con el casquito ese hacia arriba y todas las partículas lanzándose por todos lados. ¿Sí? Es un mito que larga el metal cuando lo sueldan, ese es el que genera el cáncer. ¿Sí? La histología, el 80% son de origen epitelial, previa metaplasia, y el 75% son epidermoides y el 25% adenocarcinoma. ¿Sí? Hay otros tipo 6 sarcomas, linfomas, el neuroblastoma olfatorio, melanoma y otros. El origen anatómico, el 55% se origina en senos maxilares, el 35% en las fosas nasales, el 9% en los moides y el 1% en senos frontales y esfenoidales. ¿Sí? Y como les decía, las exposiciones a metales como cromo, níquel, trabajos como fabricación de muebles, trabajo con madera, fabricación de zapatos, enchapado de metales, exposición a harina también, tabaquismo, portador de HPV y la mayoría también es mayor en varones, mayor de 40 años. ¿Sí? Bien. Acá nos olvidamos del TNM. ¿Sí? Todos los tumores del cuerpo tienen TNM menos en los paranasales. ¿Por qué? Porque está dividido en supraestructura e infraestructura. Supraestructura apóstero superior incluye senofrontales, etmoides, esfenoides, región póstero superior, de fosas nasales, órbita y techo del seno maxilar. ¿Sí? O sea que estamos hablando hacia arriba. Son de peor pronóstico, ¿por qué? Porque están cerca de órganos nobles. ¿Sí? Entonces estamos hablando de sistema nervioso central, quiasma óptico, ¿sí? Y la infraestructura, remonte alveolar, paladar, región anterior-inferior de fosas nasales y seno maxilar y es de mejor pronóstico. ¿Ya? Entonces esta es una división en la cual se ve cómo dividimos, valga la redundancia, posterior superior y anterior inferior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este sería un tumor posterior superior y esta es una de las peores localizaciones de este tipo de tumor. Entonces, esta es para recordar la clasificación también. Y, bueno, entonces, lo que vamos a indicar, como les decía, en este caso sería posterior, acá superior, inferior y la raya en diagonal en la tomografía de arriba. Y la evolución en la invasión local. Si metástasis regionales depende de la estirpe celular, tamaño del tumor e invasión de húmero. Entonces T1 acá es infraestructura sin afectación ósea, T2 es supraestructura sin afectación ósea o infraestructura con afectación ósea, T3 etmoides anterior o invasión orbitaria, invasión de piel o pterigoideo interno y T4 es un etmoides posterior o invasión de pterigoides o lámina clivosa. ¿Qué es lo que ven acá? Que se ven todos los TNM y acá no se ven. Yo acá lo estoy viendo, en ningún lado está el tamaño del tumor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un T4 está en el etmoides posterior. ¿Qué cosa está cerca del etmoides posterior? El quiasma óptico. ¿Sí? Y también apófisis pterigoides. O etmoides anterior, invasión orbitaria, invasión de piel o pterigoideo interno. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a ver que por la localización de estos tumores, acá no nos interesa su tamaño, sino dónde está. ¿Ya? Entonces tenemos también la clásica división del TNM, ¿sí? Adenopatía. Bueno, la clínica, en el periodo inicial puede haber epístasis, insuficiencia ventilatoria unilateral, rinolea sanguinolenta y síntomas progresivos y persistentes, ¿no? Puede simular una sinusitis o una rinitis, pero el paciente recibe múltiples tratamientos, a un lado o al otro, y no responde a los antibióticos, a la medicación habitual. En el periodo de estado hay aumento de insuficiencia ventilatoria nasal, hay algias faciales, hay un dolor intenso, epístasis, inflamación a fosa nasal, paladar y fosa canina, y los síntomas asociados son las neuritis, tromboflebitis senocavernosa, obstrucción tubarias y progresión a rinofanitis. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos pacientes se invaden toda la arteria maxilar, están todas, empiezan ahí las ramas del nervio trigémino, ¿sí? Las dos superiores,
la rama 2 y la rama 3. Y en el periodo invasivo hay cefalea y signos focales por invasión de base cráneo y neurocráneo, exoftalmia, alteración de la motilidad ocular, deformación facial por invasión tegumentaria, trismo y neuralgia profunda de la tercera rama del quinto par por invasión pterigoidea. Y en el diagnóstico vamos a hacer una anamnesis, insuficiencia crónica unilateral, epíxasis a repetición y, como les decía, rinorreas rebeldes al tratamiento, ¿no? El paciente mejora, no mejora. Y en el examen físico vamos a hacer el examen vamos a hacer físico, nasofiloscopía, radiografía vamos a tener una lesión osteolítica en sinusitis y en la tomografía vamos a ver invasión a macizo craneofacial, resonancia, vamos a ver invasión a partes blandas y la bioma. ¿Sí? Entonces acá hay unas imágenes, lo que se puede ver es la protrusión frontal. En este caso, este paciente se ve una tumoración en encía superior o también una tumoración de color rojizo en el paciente. ¿Bien? Igualmente, vamos a ver esto y si se acuerdan de las imágenes de las poliposis, no hay invasión, no hay destrucción ósea, también en este caso se ha ido hacia el tegumento, ¿no? Pero también está invadida la pared de esta órbita. Y acá también, yo puse por eso estas dos imágenes. Si ustedes ven acá esta imagen es heterogénea y hay una ruptura de la pared de este seno maxilar hacia fosa pteriomaxilar y acá en esta, que aparentemente es una poliposis, vemos que no hay destrucción ósea, ¿sí? Está conservado los bordes del seno maxilar. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo algunas imágenes. En esta, por ejemplo, vemos que hay total invasión. Si no se ve acá, yo no veo corneta inferior, no veo pared que divida fosas nasales en los maxilares. ¿Sí? Bien, acá también podemos ver eso, si hay una destrucción total de la anatomía de ese lado de la nariz. Y lo que tienen que tener en cuenta es que es unilateral. ¿Sí? También acá también podemos ver. Incluso en este caso se ve cómo se está destruyendo toda la pared posterior del seno maxilar. ¿Ya? Entonces acá seguramente está invadiendo. ¿Sí? No. Y el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? En estos casos la incisión de Ferguson se llama. Se hace una incisión subciliar, lateral a la nariz y se abre el rostro. ¿Sí? Acá es una cirugía, son cirugías bastante invasivas. Se puede hacer cirugía endoscópica si estamos hablando de un T1, ¿sí? O está localizado en tabique, pero en estos casos, por eso es importante el diagnóstico temprano, porque imagínense al paciente hay que abrirlo hay que abrir la cara por mitad. ¿Sí? Entonces acá hay que romper la pared lateral nasal, seno maxilar para abrir totalmente y poder encontrar poder hacer la extracción completa del tumor. ¿Sí? Esta es una cirugía, como podrán ver, acá están extrayendo el tumor. Y el tratamiento, quimioterapia en tumores sensibles, radioterapia como único tratamiento, o radioterapia más cirugía, cirugía T1 y T2, T3, T4 con radioterapia. ¿Sí? Y esto se les tiene que quedar en la cabeza, por favor, de toda esta clase, que si hay un síntoma unilateral en cabeza y cuello, ganglio unilateral, infección, sinusitis unilateral, cocucio unilateral, todo esto hay que descartar que sea una patología de origen orgánico. ¿Sí? Y las cefaleas también que sean de causa, en un inicio súbito de cefaleas en un adulto que no tenga otra causa. ¿Sí? Esto porque si no se puede dejar avanzar y como ya lo encontramos muy avanzado, ¿sí? Con todo lo que implica para el paciente. Bien, listo chicos, ahora sí hemos terminado. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna?